Es un gozo estar de nuevo con todos ustedes, oírlos cantar, levantando sus voces, sus manos, sus corazones, espero al Señor en adoración y alabanza. Y ahora es tiempo de juntos escudriñar su palabra para ver lo que Él tiene para nosotros en ella. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a poner el estudio en sus manos. Padre Celestial, al llegar el tiempo en el cual abrimos tu palabra, pedimos como siempre, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe. Como ya se ha orado anteriormente, que tu siervo mengue y tú crezcas. Y que por medio de lo que hoy vamos a aprender podamos echar un vistazo más cercano a tu corazón, a lo que tú amas y a lo que tú aborreces. Y que nosotros, como tu iglesia, podamos amar lo que tú amas al grado que lo amas y aborrecer lo que tú aborreces al grado que lo aborreces tú. Buscamos, Señor, no solamente tener conocimiento en nuestra mente, sino buscamos tener la semilla de la palabra viva, sembrada en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que por medio de esa semilla se pueda ver fruto en nuestras vidas, como iglesia, como familias, como individuos. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: muy bien, por favor, abran su Biblia a Romanos capítulo 2, que es en donde vamos a seguir nuestro estudio de esta mañana. Romanos capítulo 2. Estamos estudiando este libro de Romanos, un libro por demás interesante, pero también un libro muy retador para nosotros como cristianos, ¿verdad? A menudo el libro de Romanos puede ser un libro muy pesado, un estudio muy pesado, un estudio que a veces como iglesia lo podemos escuchar y recibir, pero a veces como individuos es un poco difícil de escuchar y es muy difícil a veces vernos en la luz como el libro de Romanos nos presenta antes de Cristo, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo Pablo en el primer capítulo y lo que llevamos del segundo capítulo está presentando como un fiscal de distrito una acusación contra todo ser humano, contra toda la humanidad, ya sea que fueran judíos o no, de haber pecado contra Dios, de haber rechazado a Dios. Y Pablo nos dice todo lo que nos está diciendo hasta ahorita y nos da una advertencia. Lo vimos la semana pasada en el estudio que tuvimos la semana pasada. Nos advierte que va a llegar el día en el que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al evangelio que Pablo predica y que ahora nosotros debemos predicar. Sí es bueno hablar del amor de Cristo, sí es bueno hablar de lo amoroso que es Dios, sí es bueno hablar acerca de su gracia y su misericordia. Pero ¿por qué es necesaria esa gracia y esa misericordia? Y la razón por la que es necesaria esa gracia y esa misericordia es precisamente porque el ser humano, nosotros como seres humanos, hemos pecado contra Él. Y si no nos damos cuenta de la seriedad de nuestro pecado, si no nos damos cuenta en realidad qué tan malos podemos ser, entonces no podemos ver con toda claridad y en toda su maravilla la gracia y misericordia de Dios. Sí, algunos llaman lo que hemos estado viendo en el libro de Romanos ahorita las malas nuevas, porque de lo único que se trata es de acusar a la humanidad, como ya les dije, judíos o no. Pero no son malas nuevas, en realidad son buenas nuevas, porque eso quiere decir que el Señor todavía nos ama tanto que nos está tratando de advertir por medio de las palabras de Pablo en dónde se encuentra el hombre sin Cristo. Y nosotros, habiendo estado en ese estado en el que el hombre sin Cristo se encuentra hoy, nos damos entonces cuenta de lo grande que fue su gracia, del milagro tan grande que ha hecho Dios en nosotros. En los siguientes versículos, Pablo va a poner su atención exclusivamente en los judíos. Va a poner su atención exclusivamente en los judíos. Eso no quiere decir que como iglesia, eso no quiere decir que como gentiles, como cristianos no haya nada que aprender, como vamos a ver si lo hay. Pero va a poner su atención exclusivamente en los judíos, porque pudieran creer que porque eran parte del pueblo escogido de Dios, pudieran sentir que no tenían por qué preocuparse por creer el evangelio. Sí, como judíos, parte del pueblo que Dios llamó para sí mismo, pudieron haber pensado que no tenían por qué preocuparse por creer el evangelio de Jesucristo. O quizás podrían creer que tenían alguna ventaja sobre los cristianos que no eran judíos, ¿sí? Entonces, a veces los cristianos judíos pudieron haber tratado de verse o hacerse ver mejor que los cristianos que no eran judíos. Esto es algo que
sucede aún en las iglesias. Ciertas iglesias se creen superiores a otras, hablan de su superioridad en la manera de exponer la palabra, en la manera de predicar, etcétera, etcétera. Y la verdad de las cosas es que no hay nada que nosotros podamos tener como iglesia, y la iglesia en general que va a tener como iglesia, que no le haya sido dado por el Señor. Por lo tanto, no tenemos nada de qué gloriarnos, como vamos a ver. Entonces, Pablo se está dirigiendo a ellos y se va a dirigir a ellos tocando un tema que para ellos era muy importante, que era la ley de Dios. Era la ley de Dios. Esto era muy importante para ellos, tener memorizada la ley de Dios, comprender la ley de Dios, conocer la ley de Dios. Lástima que el practicar la ley de Dios no era tan importante para ellos como conocerla. Y de nuevo, aquí podemos tener un paralelo en la iglesia también. Porque puede ser muy importante para nosotros conocer la Biblia, escudriñar las Escrituras, memorizarnos libros, capítulos, versículos para citárselos a las personas a las que queremos evangelizar. Pero aunque lo tengamos todo bien aprendido, eso no quiere decir que lo estemos practicando. Y lo importante no es que lo tengamos memorizado y que lo podamos citar al revés y al derecho y en cualquier versión de la Biblia. Lo importante es que lo estemos practicando con nuestras vidas. Y que nuestras vidas manifiesten lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de su palabra. Noten lo que dice ahí el versículo 17 de Romanos capítulo 2. Versículo 17 de Romanos capítulo 2, que es en donde comenzamos nuestro estudio hoy. Dice, ahora bien, tú te llamas judío. Y noten que dices, tú te llamas judío. Los judíos se llamaban a sí mismos judíos simplemente porque tenían esta tradición, simplemente porque eran descendientes de Judá, simplemente porque ese era el nombre que se les había dado, porque de la tribu de Judá iba a venir un día el rey que iba a ser soberano sobre ellos, primeramente por medio de David, luego por medio de Salomón y finalmente por medio de Jesucristo. Tú te llamas judío a ti mismo. Y como judío, dice la siguiente parte ahí, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Noten las tres cosas aquí. Tú te llamas judío, eso no quiere decir que lo eres, como Pablo les va a decir más adelante. Confías en la ley, confías en que conoces la ley, en que sabes la ley, pero eso es lo único que haces, y te enorgulleces de tu Dios. Nuestro Dios es Yahvé, nuestro Dios es Jehová. Los cristianos de hoy podríamos decir, nuestro Dios es Jesús. No hay otro rey, no hay otro Dios más que Jesús. Está bien proclamarlo, está bien decirlo, pero nos estamos sometiendo a ese rey, a ese Señor. O estamos siendo como los judíos de aquel tiempo, que solamente lo nombraban Dios, pero era de los labios para afuera y adentro no había nada que demostrara que ese era el caso. Los judíos de los días de Pablo eran extremadamente orgullosos y confiaban en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación. Ningún otro pueblo, ninguna otra nación había recibido la ley de Dios como los judíos la recibieron. Y la razón por la que lo recibieron era para que la dieran a conocer al resto del mundo, para que a través de ella se conociera a Dios. Pero fallaron en su intento, fallaron en su misión, porque empezaron a enfocarse mucho en ellos mismos y no en la misión que tenían por delante. Mis hermanos, como iglesia no podemos poner nuestro enfoque en nosotros mismos como la iglesia de Cristo, pero perder la visión de la misión más grande que Dios nos ha dado, que es llevar el evangelio a toda criatura. No podemos encerrarnos aquí cada semana, escuchar más de la palabra, aprender más de la palabra, memorizarnos más de la palabra, pero no salir de aquí, proclamar esa palabra a un mundo que tan necesitado está de recibir la luz de la palabra de Dios. Noten el versículo 18, sigue hablándole a los judíos exclusivamente y les dice, como judío conoces la voluntad de Dios. Como persona que confías en la ley, conoces la voluntad de Dios. Como persona que te enorgulleces de tu Dios, conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor, porque la ley así te lo ha enseñado. Los judíos, de nuevo, a quienes Pablo se estaba dirigiendo aquí, no solo estaban confiados en que estaban bien delante de Dios, por el hecho de conocer la ley de Dios, sino que se sentían superiores a los demás. Nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley de Dios, ustedes bola de paganos no saben de lo que hablan, no tienen Dios, adoran a todo tipo de dioses, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto se puede colar también a la iglesia. Esto se puede colar también a la iglesia. Yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia, mi iglesia sí predica la palabra, tu iglesia no la predica. En nuestra iglesia adoramos con música tradicional, en la tuya adoran con música donde... Y empezamos a hacer todo tipo de distinciones y de alguna manera empezamos a hacer nuestra iglesia la iglesia superior. Mis hermanos, la iglesia, nuestra iglesia es la iglesia de Cristo, no nuestra. Y nuestra iglesia tiene que reflejar la imagen de Cristo, no la del pastor ni no la de la congregación. Todos juntos tenemos que esforzarnos para que cuando alguien viene, cuando alguien nos ve por Facebook o YouTube, pueda ver la imagen de Cristo emanando de nuestros mensajes, de nuestra adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces los judíos, a estos de los que Pablo se estaba dirigiendo, se sentían superiores a los demás porque ellos habían recibido la ley de Dios. Por haber recibido la ley, ellos se supondría que conocerían a Dios, ¿no es cierto? Se supondría que conocerían a Dios mucho mejor de cualquier etnia, de cualquier nacionalidad. Se supondría que conocían a Dios. Sin embargo, como Pablo nos ha dicho en los estudios anteriores, había muchos incrédulos, muchos paganos, que parecían más judíos que los mismos judíos porque ellos practicaban la ley que Dios había puesto en sus corazones mejor que los mismos judíos. Los gentiles tenían acceso a un conocimiento limitado de Dios por medio de la revelación natural, pero no tenían el conocimiento cercano que los judíos tenían. No habían podido tener esa relación íntima con Dios, que Dios quería tener con ellos, pero que ellos en muchísimas ocasiones, si lo podemos leer en el Antiguo Testamento, no quisieron tener con Él. Entonces los gentiles tenían acceso a un conocimiento limitado de Dios por medio de la revelación natural. Si ustedes se acuerdan, vean ahí en su Biblia, en Romanos 1, los versículos 19 al 20. Noten lo que dice ahí. Para ellos, hablando de los que no son judíos, hablando del mundo en general, cuando no ha venido al Señor, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Y luego termina el versículo 20 diciendo, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Pero los judíos habían recibido la ley directamente de Dios por medio de Moisés. Así que si los gentiles no tenían excusa por la revelación natural por medio de la cual podían conocer a Dios, ¿cuánto más los judíos no tenían excusa? ¿No es cierto? Ahora nosotros como cristianos también, los paganos, los que no creen, los incrédulos, los que están en el mundo, los que están cegados por el Dios de este siglo, pudieran tener alguna excusa para no obedecer a Dios, para no someterse al Señor, para no seguir lo que la palabra dice. Podrían tener alguna excusa, aunque no hay excusa en realidad, porque como los paganos de antes, de los que estamos leyendo aquí, también Dios se ha revelado y ahora su iglesia está predicando el evangelio constantemente, podrían tener excusa. Pero no la tienen, no tienen excusa tampoco. Y nosotros podríamos decirles a los incrédulos que no tienen excusa para no creer en Dios, para no creer la Biblia, etcétera. Les podríamos citar un montón de cosas y decirles un montón de cosas. Sí, pero si ellos no tienen excusa, ¿nosotros sí la tendríamos? Nosotros menos. Porque nosotros tenemos todo el conocimiento de Dios. Los judíos nada más tenían el Torá, nada más tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Tenían los profetas, los salmos. Nosotros tenemos toda la Biblia. Así es que si nosotros tenemos toda la Biblia, nosotros tenemos toda la palabra de Dios, tenemos ventajas sobre ellos en esa situación. Entonces, si ellos no tenían excusa con la parte de las escrituras que habían recibido, ¿qué excusa podemos dar nosotros si nosotros no nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice? ¿Se dan cuenta de eso? Y de nuevo, como les dije al principio, yo sé que esto puede ser pesado, yo sé que esto puede ser difícil de recibir, especialmente si somos incrédulos, o si somos cristianos rebeldes, o si somos cristianos que no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esto puede ser difícil de recibir. Y lo único que les puedo decir es lo siento mucho, pero eso es en la parte en la que estamos en la palabra, y toda la palabra se tiene que predicar tal y como está. Entonces, de nuevo, los judíos estaban llenos de orgullo.
Lo vemos inclusive durante el tiempo de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos anduvieron predicando en Judea y en el resto de Israel. Lo podemos ver claramente, se manifestaba el orgullo que sentían de ser judíos, de ser descendientes de Abraham. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, los versículos 7 y 8, noten lo que dice, Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía, noten, ¿cómo les decía? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice en el versículo 8, produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Entonces, cuando Juan el Bautista andaba predicando, arrepiéntanse y crean, y estaba bautizando, muchos de los judíos fueron a bautizarse, y él les dice, bola de víboras. Como que no había leído ese libro de cómo hacer amigos e influenciar gente, Juan el Bautista, ¿verdad? Bola de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que viene? Y luego noten lo que les dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no me vayan a salir con que pues Abraham es nuestro padre y por eso Dios no nos va a perdonar a nosotros o Dios. No, porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. ¿Verdad? Aún de estas piedras. De nuevo, como cristianos podemos caer en esa misma situación en la que creemos que por lo que sabemos, en la que creemos que quizás porque nuestros padres fueron cristianos, quizás nuestros padres entregaron su vida al Señor, creemos que de alguna manera nosotros vamos a alcanzar la bendición de Dios por lo que nuestros padres hicieron. Mis hermanos, les digo una cosa, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y los que son sus hijos son aquellos que han venido a Él por medio de Jesucristo, aquellos que lo han recibido. ¿Sí? Entonces, mis hijos no van a ser salvos porque yo soy pastor. ¿Sí? Sus hijos no van a ser salvos porque usted es cristiano y viene a la iglesia y les... No, sus hijos van a tener un día que tomar su propia decisión de si van a someterse al señorío de Jesucristo o no. Entonces no hay nada de qué gloriarse, no hay nada por qué nos debamos sentir superior a los demás. Ahora, noten este pasaje en Juan capítulo 8, los versículos 31 al 34. Juan 8, 31 al 34. Noten lo que dice. Entonces Jesús dijo, noten que dice ahí a los judíos, ¿que a qué? Que habían creído en Él. Entonces estos judíos habían creído en Jesús. Y luego les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 33. Les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? ¿Se fijan el orgullo de los judíos en que nosotros somos hijos de Abraham? Y quizás estaban diciendo, nuestros padres fueron esclavos en Egipto, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Así que, ¿cómo dices que vamos a ser libres? ¿De qué vamos a ser libres? Ni siquiera se acuerdan que la bota romana los estaba oprimiendo ya por muchos años y que estaban sujetos a lo que Roma decía. Pero noten lo que les dice en el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces podemos decir nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros nunca hemos sido conquistados por nadie. ¿Cómo nos puede decir que vamos a ser libres? Mis hermanos, si estamos pecando y no podemos hacer a un lado ese pecado y estamos continuamente cayendo en el mismo pecado, ¿saben qué? Estamos siendo esclavos de ese pecado. Y lo que se necesita para ser libres del pecado es venir a Jesucristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores, pidiendo su perdón y luego produciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Porque mucha gente pide perdón y luego se va de donde pide perdón y vuelve a lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nunca hay un fruto que haga notarse que hubo un arrepentimiento. ¿Sí? El Señor demanda frutos dignos de arrepentimiento.
Porque los frutos dignos de arrepentimiento son los que demuestran que la persona en realidad ha creído. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un giro de 180 grados para ir en dirección opuesta a la que se estaba caminando antes, ¿cómo comprobamos que creemos? Nada más porque decimos yo creo. ¿Sí? Santiago nos dice que si creemos en Dios hacemos bien, porque también que los demonios creen y tiemblan. Entonces haces bien en creer en Dios, pero el creer en Dios no te hace mejor ni siquiera que los demonios. Tienes que creerle a Dios, y si Dios te está diciendo que debes presentar frutos dignos de arrepentimiento para poder que se manifieste el hecho de que has pedido perdón y de que te has arrepentido, eso es lo que va a esperar que manifiestes. Noten, tenían la ley. Por medio de ella conocían la voluntad de Dios. Y por tener la ley, podían juzgar lo que es mejor, porque la ley así se los había enseñado. Entonces, noten por favor todo lo que Dios le había dado a este grupo de personas. Les había dado la ley, por medio de ella podían conocer la voluntad de Dios, saber lo que Dios amaba al grado que lo amaba, saber lo que Dios aborrecía al grado que lo aborrecía, y porque tenían el conocimiento de la ley, tenían la habilidad para juzgar lo que es mejor, porque la ley así se los ha enseñado. En otras palabras, a la luz de lo que la ley decía, podían determinar lo que era bueno y lo que era malo. Podían determinar lo que Dios amaba y lo que no amaba. Como nosotros, de nuevo, tenemos que traerlo al tiempo de la iglesia. Nosotros también, basándonos en lo que dice la Biblia. Escucharon esa palabra, es muy impuesta, esa frase es muy importante. Basándonos en lo que dice la Biblia, no en lo que no dice y no en las interpretaciones de diferentes personas para tratar de persuadir a la gente. Basándonos en lo que dice la Biblia, y para poder basarnos en lo que dice la Biblia tenemos que conocer ¿qué? Lo que dice la Biblia. Entonces, basándonos en lo que dice la Biblia, podemos juzgar entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado la habilidad como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, las Escrituras que podemos escudriñar, nos ha dado la habilidad para juzgar entre lo bueno y lo malo. No para juzgarnos unos a otros, para juzgar entre lo bueno y lo malo. Y vamos a hablar más de juzgarnos unos a otros cuando lleguemos al capítulo 14. Espérense, va a ser en unos 5 años, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Podría decirle que en un par de semanas, pero yo sé que no es cierto. Entonces, la nación de Israel fue escogida para ser una luz para los gentiles, para abrir los ojos a los ciegos en cuanto al conocimiento de Dios se refiere. Para eso fue que el Señor separó a Abraham, porque le dijo que por medio de él las familias de la tierra iban a ser bendecidas, y esa bendición vino en la forma de ¿quién? De Jesucristo. Y luego separó a Jacob, ¿verdad? Que luego le puso Israel, y separó a sus 12 hijos, de los cuales nacieron las 12 tribus, los 12 patriarcas, y luego de la tribu de Judá fue de donde finalmente vino el Mesías. Pero los separó no porque eran algo especial. De hecho, Él les dice que no los separó y los amó porque era algo, no los escogió porque eran algo especial. Les dijo que eran el pueblo más pequeño, más insignificante de aquellos tiempos. Pero Él los escogió, ¿por qué? Porque Él es soberano. ¿Sí? Porque, hey, Abraham, ¿sabes qué? Ya sé que estás medio viejo y sé que eres un caldeo idólatra que vive allá en Ur de Caldea, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Te quiero escoger a ti, así es que ¿qué te parece? Y Abraham lo escucha y, ok, ¿qué quieres que haga? Toma tu familia y todas tus cosas y sal de tu parentela a un lugar donde te voy a decir que vayas. ¿Y qué hace Abraham? ¿Por qué le obedece? Porque le cree a Dios, y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Pero le creyó a Dios. No creyó en Dios, le creyó a Dios, y la fe le fue contada por justicia. Entonces, por eso Dios escogió a Israel. ¿Sí? Y fue escogida para ser una luz para los gentiles, para abrir los ojos a los ciegos en cuanto al conocimiento de Dios se refiere. Vamos a leer un pasaje ahorita, y este pasaje es uno de esos que tiene
su cumplimiento en diferentes partes a través del tiempo. Tiene el cumplimiento inmediato, tiene el cumplimiento cercano y luego tiene un cumplimiento lejano. Y vamos a ver este pasaje a la luz de los tres cumplimientos del mismo pasaje, porque este pasaje se cumple en tres etapas. La primera tenía que ver con el pueblo de Israel. La segunda tiene que ver con Jesucristo. Y la tercera tiene que ver con la iglesia. Noten lo que dice Isaías capítulo 42 y el versículo 6. Isaías capítulo 42 y el versículo 6. Dice, yo soy el Señor hablando aquí a través de Isaías. Yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano. Yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. ¿Ok? En primera instancia está hablando del pueblo judío. En primera instancia está hablando de Israel. ¿Sí? El Señor lo tomó. El Señor les dio su pacto. Lo selló con la circuncisión. ¿Sí? Y lo tomó y les dio ese pacto, ¿sí? Para que fueran una luz a las naciones. Ese era el propósito de Dios al escoger al pueblo de Israel. Y de nuevo, no fue porque eran algo especial, eran el pueblo más insignificante, simplemente porque a Dios le plació escogerlos a ellos. Pero los judíos fallaron en esta tarea porque nunca presentaron a Dios al mundo como un Dios misericordioso, sino solo como un Dios de juicio. Nunca hablaron acerca de todos los milagros que hizo a su favor, a pesar de que ellos eran una nación que se habían apartado de Dios, que habían dejado a Dios. Simplemente usaron la ley para juzgar a todo mundo y decirles que todo mundo iba a ser juzgado por Dios, excepto ellos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios y ellos tenían la ley. No hay nada más lejos de lo que la Biblia enseña que eso. Porque de nuevo, Dios no escogió al pueblo de Israel porque tuviera algo especial, lo escogió porque a Él le plació. Pero lo escogió con un propósito que era dar a conocer a Dios entre las naciones. Y comenzaron a imponer sus tradiciones y comenzaron a imponer su versión de lo que Dios decía en su palabra, de tal forma que en lugar de buscar abrir las puertas del reino a los gentiles, hacían hasta lo imposible por cerrárselas. ¿Saben que la iglesia puede caer en ese mismo error también? La iglesia puede caer en ese mismo error también, porque el Señor nos tiene aquí para predicar su gracia, para predicar su amor y su misericordia, abriéndole así las puertas, ¿sí? O presentando las puertas abiertas a los incrédulos, creyentes, gentiles o judíos, para que puedan entrar al reino de los cielos. Pero cuando nosotros empezamos a usar nuestras tradiciones como iglesia, empezamos a usar nuestras interpretaciones personales de la palabra, empezamos a poner condiciones para que la gente venga a Cristo, en lugar de abrirles la puerta para recibir el mensaje del Evangelio y acercarse al Señor, ¿qué hacemos? Se la cerramos y no los dejamos entrar. Y muchas veces no entramos nosotros como, entre comillas, cristianos, pero no dejamos que otros entren tampoco. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, primero fueron los judíos, luego vino Jesús, el siervo de Dios, para presentar a Dios como realmente es. Por eso Mateo confirma en el Nuevo Testamento que este pasaje que acabamos de leer en Isaías se cumple en la persona de Jesús. En Mateo capítulo 12, los versículos 18 al 21, Mateo 12, 18 al 21, noten lo que dice: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y noten, y a las naciones anunciará juicio. Versículo 19, no disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán ¿quiénes? Las naciones. Y Mateo nos dice que este pasaje de Isaías 42 es precisamente la razón por la que vino Jesucristo, a traer salvación, a traer luz. Y noten que no vino gritando y no vino, lo que quiere decir ahí, no quebrará la caña cascada y no apagará la mecha humeante, no vino juzgando a los débiles, azotando a los pecados, no vino haciendo nada de eso, vino predicando el Evangelio, vino predicando la gracia y la misericordia de Dios
para todo aquel que estuviera dispuesto a recibirlo. Pero, entonces ahí está el segundo cumplimiento. Primero fue Israel, segundo fue Cristo. Pero en el Nuevo Testamento no solo vemos a Jesús como el designado para hacer la luz a los gentiles, sino que vemos que la iglesia, o sea, nosotros también somos llamados a hacerlo. Nosotros también somos llamados a hacerlo. No lo van a poner en la pantalla, pero en Mateo 5:14, en la primera parte del versículo 14, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y yo les digo a ustedes hoy, ustedes son la luz del mundo. Entonces su luz debe de brillar delante de un mundo incrédulo para que ellos puedan encontrar el camino a Jesucristo. No a nuestra iglesia, que sería grandioso que vinieran a nuestra iglesia, pero no a nuestra iglesia, sino que encuentren el camino hacia nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede salvar, es el único que puede hacer la luz de Dios brillar en los ojos de aquellos que están perdidos en las tinieblas. Entonces, primero que todo, el Señor les dice a sus discípulos, después sus apóstoles, que ellos eran la luz del mundo. Por ende, nosotros también somos la luz del mundo. Pero no solamente eso, parezco comercial de esos de la televisión de medianoche, ¿verdad? Pero eso no es todo. Pablo y Bernabé, cuando andan predicando en Antioquía de Pisidia, predican un día de reposo y los oyen y están atentos y están recibiendo. Y de hecho los invitan a volver a predicar al siguiente día de reposo. Y en Hechos capítulo 13, comenzando con el versículo 44, noten lo que dice ahí. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Noten, lo habían invitado a predicar la siguiente semana y ahora porque reunió tanta gente en la sinagoga, ahora lo están maldiciendo y gritándole y reputándole y poniéndole todo tipo de obstáculos para el que el mensaje del evangelio no saliera. Versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, y esto es a los judíos: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, ustedes los judíos. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarle a los que no son judíos. Y luego noten el versículo 47, por favor. Esa, Pablo hablando aquí, es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. El mismo pasaje de Isaías 42:6, aplicado al pueblo de Israel, aplicado a Jesucristo y aplicado ahora a la iglesia de Cristo. Somos la luz del mundo, somos lo que debe estar alumbrando los ojos de un mundo que está perdido en las tinieblas. Y no debemos caer en el error de los judíos de que nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos esto, nosotros somos los escogidos, nosotros somos el pueblo. No debemos de descansar en nuestros laureles. ¿Saben por qué? Porque no hay laureles que nosotros podamos tener para descansar en ellos. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es para Cristo. Todo es para Él. Sin su Espíritu en nosotros no tendríamos luz que dar. Sin su Espíritu en nosotros no tendríamos palabra que dar. Sin la palabra que nos ha dado, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Noten la reacción de los judíos en el versículo 48, cuando los que no eran judíos, los gentiles, en el versículo 48, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir vida eterna creyeron. ¿Se fijan? El desprecio de los judíos se convierte en bendición para los gentiles. Pero ni eso debemos de tomar como un gran logro,
porque más adelante Pablo nos va a decir a los gentiles, ¿saben qué? No se crean muy seguros, no crean que ya la hicieron. Porque si el Señor pudo quitar la rama natural del olivo, saben que con mucha más facilidad puede quitar la rama silvestre. ¿Qué quiere decir eso? No sé, vamos a ver cuando lleguemos ahí. ¿Verdad? Estén pendientes. ¿Verdad? Pero entonces de nuevo te he puesto. Pablo reconoce que él como apóstol de Jesucristo y nosotros también como apóstoles de Jesucristo, porque ahora hemos sido enviados a predicar el Evangelio, el Señor a él y a nosotros nos ha puesto como luz para las naciones, para que llevemos salvación hasta los confines de la tierra. Y los que reciben vida eterna se gozan en ello. Los que reciben vida eterna se alegran en ello. Los que reciben vida eterna no son decepcionados. ¿Por qué? Porque se crea en ellos una nueva relación con Cristo por medio de su Espíritu Santo que no se había experimentado antes. Y la realidad de la existencia, el poder, el amor, la gracia y la misericordia de Dios es manifestada. ¿Sí? Y a propósito, de nuevo, lo mismo que les pasó a los judíos nos puede pasar a nosotros como cristianos también. Porque nosotros, así como ellos creían que por tener la ley, etcétera, etcétera, y memorizarla y todo eso, eso los hacía algo especiales. Nosotros también podemos decir, nosotros tenemos la Biblia y nosotros tenemos el canon completo de la Biblia. Nosotros la memorizamos, cada semana la estudiamos, la enseñamos y tratamos de darla a conocer entre los incrédulos. Pero mis hermanos, si no practicamos lo que somos llamados a practicar, de nada sirve. De nada sirve. Usted puede tener una receta perfecta para un buen platillo. Vamos a decir que es mole. Puede tener la receta perfecta para un riquísimo mole. Pero si usted no le pone uno de los ingredientes a esa receta no va a funcionar. Entonces nosotros podemos tener todos esos elementos, pero si nos falta uno de esos elementos, y ese elemento es el más importante, es la obediencia y el practicar lo que el Señor nos dice en su palabra, de nada nos sirve. Y como nos dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. De nuevo, los judíos consideraban que porque Dios les había dado la ley, la tenían memorizada, podían considerarse justos. Y se podían considerar a sí mismos guías, luz, instructores y maestros. Wow, está tremendo lo que creían, ¿verdad? Muchísima responsabilidad que se estaban echando encima, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos dice que no haya muchos de ustedes maestros porque van a ser dignos de doble juicio, ¿verdad? Pero los judíos soy judío. ¿Qué te pasa? Yo puedo enseñarte la ley al revés y al derecho. ¿Eh? Nosotros podemos también decir, yo soy de Calvary Chapel San Diego en español. ¿Qué onda? A mí no me vas a venir a decir nada. Nuestro pastor nos enseña la palabra de Dios al revés y al derecho. Está respaldando todo lo que enseña con versículos bíblicos y tengo la cabeza llena de conocimientos. Sí. Pero el conocimiento para lo único que sirve es para, ¿verdad? Los pavos reales. Sacan el pecho y extienden las plumas de la cola. ¿Verdad? Mírenme qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Verdad? Pero las patrullas, ¿cómo las tienen? ¿Las han visto? ¡Brr! ¿Sí? Entonces así, ellos consideraban que porque tenían la ley, la tenían memorizada y podían considerarse justos, que no se puede porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Y se consideraban guías, luz, instructores y maestros. Noten lo que dice ahí en el versículo 19. Noten lo que dice en el versículo 19 y siguientes. Pablo les dice a los judíos, sigue hablándole a los judíos, ¿estás convencido? Noten, estás convencido. No dice tienes un certificado, tienes un doctorado, no dice nada. Dice tú
Estás convencido, te has convencido a ti mismo. Tú te has puesto el saco, pero la verdad es que no te queda. Mírate en el espejo. Sí, a menudo nos ponemos el saco de justos, de cristianos, de perfectos. De irreprochables. Tú estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Tú te has convencido de que eres instructor de los ignorantes y maestro de niños. Y cuando está hablando de maestro de niños, no está hablando de maestro de niños literalmente, aunque pudiera ser, está hablando de niños espiritualmente hablando, ¿verdad? Y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. ¿Cómo se puede aprender de todo lo que los judíos tenían y ahora lo que nosotros tenemos, verdad? Porque ellos tenían el conocimiento de la verdad que era por medio de la ley, pero nosotros tenemos el conocimiento de la verdad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Okay. Entonces ellos tenían el conocimiento de la verdad por medio de la ley. Ahora, que mucho les dado, mucho se les requiere, ¿no es cierto? Viendo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quién recibió más, los judíos o nosotros? No están convencidos algunos. Viendo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quién se les dio más, a los judíos o a nosotros? Ok. Versículo 21. Pues bien, que está bien que tú te creas todo eso, está bien que tú estés convencido, que hayas llegado al punto de convencerte de que eres todo eso para los incrédulos, de que eres todo eso para los gentiles. Está bien que te hayas convencido tú solo de todo eso. Versículo 21, pues bien, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que le puedes citar libro, capítulo y versículo a otros, ¿tú no lo pones en práctica? ¿No te lo has aprendido para ti? Es muy fácil aprenderse cosas para los demás, ¿verdad? Es muy fácil aprenderse cosas. Ay, este mensaje me va a caer re bien porque mañana en el trabajo le voy a decir a fulano de tal. Ande pues, ahora sí, pastor, muchísimas gracias por darme municiones para darle con... No, esto es primero para mí porque yo fui el que lo estudié, y luego es para ustedes porque ustedes lo están recibiendo. Y si ustedes no lo aplican a su vida, no tienen ningún derecho de ir a buscar que otros lo apliquen. Pueden hablar de ello, pero no va a tener el mismo impacto el hablarlo que vivirlo. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Y note que está en tiempo presente, ¿ok? En aquel tiempo Pablo se está dirigiendo muy, ok, entonces tú enseñas a otros, pero a ti mismo no te enseñas. Tú predicas que no se debe robar, pero ¿robas? Versículo 22, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas los ídolos, robas en los templos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Esto se basa en acusaciones en contra de los judíos de que con el propósito de acabar con la idolatría, llegaron a meterse en templos paganos y robarse los ídolos que eran hechos de oro, plata y piedras preciosas y luego los vendían. Okay. Odiamos los ídolos, échenlos para acá. Los vamos a destruir. Ey, es de oro, es de plata y mira cuántas piedras preciosas tiene. Haz como que los echas al fuego, échalos al morral y vamos a la casa de empeño a ver cuánto nos dan por ello. Pregunta, no sé si alguno de ustedes lo haya hecho o no. Yo pensé hacerlo en algún momento, pero no lo hice.
Un montón de CDs paganos, un montón de CDs del mundo. Me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, ya no quiero escuchar esos CDs. ¿Qué hago con ellos? Pues tírlos a la basura. No, pero mira todo lo que me costaron. Ya sé, ¿qué tal si tenemos un garage sale y los vendo todos, verdad? Ah, entonces no son suficientemente buenos para ti, tú no los quieres escuchar porque sabes de lo que se tratan, pero sí se los quieres dar a otros. Yo nomás, ¿verdad? Estoy pensando en mis propias, la mejor algunas de las cosas paganas que teníamos antes de venir a Cristo, luego, ¿qué hago con ellas? Me costó tanto dinero, ya no las puedo usar, ya no las puedo ver, ya no las puedo... ya sé, se las voy a vender a otros. Es lo que los judíos estaban haciendo. Con el pretexto de que van a acabar con los ídolos, se metían a los templos paganos, agarraban los ídolos y cuando miraban que eran de oro, plata, piedras preciosas, etcétera, se los llevaban para su casa. Mira, este se va a ver bien ahí sobre la chimenea. Cuando vengan los hermanos lo escondemos para que no lo vean, ¿verdad? Ok. Noten que todo lo que estaban enseñando, que de acuerdo con la ley no se debía hacer, era lo que estaban practicando, era lo que estaban haciendo. ¿Cuántas cosas vemos en la Biblia que nos dice que todo es lícito, pero no todo conviene? ¿Qué hacemos cuando leemos en la Biblia todo me es lícito, pero yo no me pondré bajo el señorío de nada? ¿Qué hacemos cuando vemos en la Biblia claramente lo que no complace al Señor, pero porque no nos conviene decidimos no hacerlo? Cosas para pensar en ello. Entonces, todo lo que estaban enseñando a los gentiles, estaban tratando de enseñar a los gentiles que de acuerdo con la ley no se debía hacer, era lo que estaban haciendo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 4, Mateo 23, versículos 1 al 4, el Señor les dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, noten, a la gente que lo andaba siguiendo y a los que él consideraba sus discípulos. Les dice en el versículo 2 de Mateo 23, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Pregunta, ¿estamos nosotros tratando de imponer cargas sobre otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a levantar un dedo para llevarlas a cabo? Ay, no deberías de ser así. Ay, no deberías de ver eso. Ay, no deberías de escuchar aquello. Ay, no deberías, pero nuestra casa está llena de ello. Si queremos tener un buen testimonio, mis hermanos, no se trata de tener un testimonio que se dice con la boca. Se trata de tener un testimonio que la gente pueda ver en nuestra vida. No perfecto, no estoy diciendo perfección, de ninguna manera nunca les diría que tenemos que ser perfectos, pero sí un testimonio que a través de nuestra vida podamos manifestar la santidad, el amor, la gracia, la misericordia de Cristo. Pero no tienen que incluir la santidad también, porque se habla mucho de la gracia, se habla mucho del amor, se habla mucho de la misericordia, pero se deja fuera un elemento muy, muy, muy importante de la persona que es nuestro Dios, que es la santidad. Y Él nos llama a ser santos porque Él es santo. ¿Sí? Entonces, hagan todo lo que los fariseos les digan, porque es lo que les están enseñando va de acuerdo a las enseñanzas de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Mis hermanos, que no se diga eso de Calvary Chapel San Diego en español. Que el Señor no vaya con los incrédulos a los que les estamos predicando y les diga, haz todo lo que te diga, porque viene de Calvary Chapel San Diego en español, conoce bien la Biblia,
Pero ¿sabes qué? Nomás no vayas a hacer lo que él hace. Nomás no vayas a hacer lo que ella hace. Pablo nos dice en 1 Corintios que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para amonestación nuestra, para enseñarnos a nosotros. Y no vayamos a caer en el mismo error que ellos cayeron. Todo esto para eso es. Sí, como cristianos debemos cuidar de no ser de nuevo como los judíos. Debemos estar seguros de no practicar aquellas cosas que les decimos a los incrédulos que no deberían practicar. Y si no vamos a dejar de practicarlo, entonces no impongamos a otros el dejar de practicar algo que nosotros no estamos dispuestos a dejar de practicar. Porque hay muchas cosas que no son pecado, que nosotros mismos imponemos sobre nosotros mismos por nuestra convicción, o espero que no sea por religión, espero que sea por convicción, o porque hemos estudiado el tema y hemos llegado a esa conclusión. Pero si nosotros mismos no estamos dispuestos a someternos a ello, ¿por qué vamos a imponerlo sobre otros? Versículo 23 dice, tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Tú que estás tan orgulloso de la ley, que si te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Pablo les dice en el versículo 13, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que obedecen la ley. Y ellos tenían conocimiento de la ley, pero al parecer no cumplían con la ley. Y se estaban comportando como hipócritas. Hipócritas quiere decir dos caras. Sí, quiere decir dos caras. Quiere decir que tenemos una cara para aquí adentro y una cara para allá afuera. Como Pedro cuando andaba entre los gentiles, comía sus tortas de jamón con queso, sus huevos con tocino, carnitas con frijolitos caldudos, salsa casera, tortillas de maíz. Ya está haciendo hambre, ¿verdad? Me apuro, ¿verdad? Me apuro. Ok. Estaba siendo hipócrita. Y Pablo lo enfrentó y le dijo, ¿sabes qué? Eres un hipócrita, porque cuando los judíos no están aquí comes de todo, pero cuando vienen tratas de hacer que hasta los que no son judíos coman como ellos. Usted está siendo un hipócrita, Pedro. Agarra la onda. Esa fue una de las cosas que el Señor más tuvo en contra de la gente religiosa, ¿sabían ustedes? La hipocresía. Sí, en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Mateo 23, 27 y 28 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Versículo 28, así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Tremendas palabras, ¿verdad? Tremendas palabras. Sí, tremendas palabras del Señor Jesús. Sí. Versículo 24 de Romanos 2 sigue diciendo, porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Mis hermanos, de nuevo se los ruego, como el pastor de Calvary Chapel San Diego en español, como su hermano, como su pastor, como su amigo, que no se diga de nosotros que por nosotros el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre los incrédulos. Si no quieren venir aquí, que sea porque buscamos cumplir al pie de la letra las Escrituras y no porque nos portamos de una forma aquí adentro, pero de otra forma allá afuera. Porque no nos ha llamado Dios a eso. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir como hijos de luz que somos. Y vivimos como hijos de luz no para hacer alarde de que somos hijos de luz. Vivimos como hijos de luz para dar testimonio a los incrédulos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces no vivimos como hijos de luz porque mírenme a mí,
cualquier luz que salga de nosotros viene del Señor Jesucristo por el poder de su Espíritu Santo. Nosotros en nosotros mismos no podemos generar absolutamente ninguna luz que sea digna de seguir. Es solamente por Él, por su Espíritu Santo, que podemos generar luz, que podemos decir con confianza que los demás pueden seguir. Es por Él y por la luz que su Espíritu Santo pueda generar en nosotros que podemos obedecer al llamado de ser luz a las naciones, como lo fue Israel en un tiempo, como lo fue el Señor Jesucristo mientras anduvo aquí en la tierra, y como lo debemos ser nosotros como su cuerpo, como su iglesia, como los hijos de Dios. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y con esto vamos a terminar. Y voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Efesios capítulo 5, los versículos 8 al 11. Dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora, ¿qué son? Luz. ¿Cómo? En el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, ¿qué dice? Denúncienlas. Denúncienlas. Entonces no vayamos a caer en el mismo error de los judíos, que fueron llamados a hacer luz, pero no lo fueron. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que le costó todo hacer brillar la luz de Dios en este mundo. Y estemos nosotros también, como llamados a hacer luz, estar dispuestos a perderlo todo con tal de manifestar la luz de Jesucristo a un mundo en tinieblas. Esa es nuestra misión. Todo esto es hermoso, no me malentiendan, todo esto es hermoso, es necesario, ¿sí? Todo esto es parte de la vida cristiana, pero la verdadera vida cristiana, ¿saben dónde se vive? Allá afuera entre los incrédulos. La luz brilla más en medio de la oscuridad. Y si somos luz, nuestra luz va a brillar más allá afuera que aquí adentro. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, por el poder de tu Espíritu Santo, a través de la carta que Pablo escribió a los romanos. Señor, sabemos que a veces es difícil escuchar lo que tenemos que decir, a veces es difícil recibirlo, a veces nos cuesta trabajo, Señor, aceptarlo. Pero si está en tu palabra es porque quieres que lo sepamos. Si nos has llamado a predicarlo es porque quieres que tu pueblo lo escuche y lo reciba. Si nos has llamado a practicarlo es porque quieres que nuestra vida sea testimonio de tu gran amor, gracia y misericordia, pero también de tu santidad. Así es que, Señor, danos la habilidad por el poder de tu Espíritu, de poder vivir para ti, en ti, por ti, de darnos cuenta que nos tienes aquí en este mundo para ser luz. Danos la habilidad para brillar por ti. Danos la habilidad para manifestar todos tus atributos delante de un mundo perdido en tinieblas. Señor, te pido por cada persona que está aquí presente, creyentes e incrédulos. Por los creyentes pido, Señor, que vuelvas a llenarnos de tu Espíritu Santo, vuelvas a darnos de la fortaleza que solamente Él puede dar para hacer esa luz que quieres que seamos. Para el incrédulo, Señor, te pido que enciendas la luz de tu Espíritu Santo y de tu palabra para que les alumbre el camino a los pies de Cristo y puedan rendirse delante de ti y recibirte como su Señor y Salvador. Si hay alguien entre nosotros que todavía no se ha sometido al señorío de Jesucristo o que se ha apartado de Él, lo único que tiene que hacer ahí donde está sentado o sentada, simplemente reconocer su pecado, reconocer su estado e ir delante del Señor y decir: Señor, perdóname. Señor, hoy vuelvo a ti. Señor, hoy vengo a ti por primera vez. Señor, si lo que este predicador está diciendo es cierto, perdóname,
Lléname de tu luz y considérame como parte de tu cuerpo aquí en la tierra, la iglesia, y ayúdame a brillar, alumbrando a aquellos que todavía no te conocen. Señor, tú conoces y ves cada corazón que está aquí presente, oh Dios. Cualquiera que haya hecho esta oración, Señor, que no se vaya de este lugar sin antes haber hablado con alguien, haber orado con alguien, para que tu palabra sea confirmada en su corazón. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...